En un tiempo, más allá del tiempo, cuando los reyes hablaban con los cielos y los secretos no eran escritos, sino susurrados al oído de los sabios, existió un hombre al que el mismísimo Dios le concedió un don, el poder de dominar a los espíritus y desvelar los misterios del universo. Su nombre era Salomón. Este no es un libro común, no fue escrito para ser entendido por todos, fue sellado, oculto y perseguido por siglos, porque el que lo lee, si no está preparado, abre puertas que jamás podrá cerrar. La clavícula de Salomón, también llamada Clavícula Salomonis, es un grimorio, un manual secreto de magia ceremonial, no de las ilusiones ni del truco, sino del arte espiritual de conectar con entidades invisibles, invocar ángeles, pactar con fuerzas y mover las energías del cielo y la tierra. Dicen que con este libro Salomón encerró a 72 demonios, construyó el templo sagrado y dominó a seres del aire, del fuego, del agua y del abismo. Pero también dicen que quien lo usa sin pureza pierde el alma en el intento. Si estás escuchando esto es porque ya has sido llamado, no por mí, sino por el eco del conocimiento que vive dentro de ti. Pero antes de continuar, escucha bien. Este sendero no es para curiosos ni incrédulos. Este sendero exige respeto, silencio y corazón limpio. En los siguientes capítulos descubriremos cómo se purifica el mago, cómo se invocan las fuerzas planetarias, cómo se crean los sellos que abren y cierran mundo. Pero recuerda, todo aquel que desata los nudos del misterio debe estar dispuesto a atarlos de nuevo con su alma. Bienvenidos a la Clavícula de Salomón, el libro prohibido del Rey Sabio. El libro que habla con el lenguaje del cielo y con el silencio del abismo. Capítulo 1. El arte sagrado de la magia. Antes del hechizo, antes del símbolo, antes del círculo, hay algo más antiguo que toda fórmula, la intención del alma. Porque el verdadero mago no lanza conjuros como un actor repite líneas. El verdadero mago ora, medita, ayuna, se alinea con el cielo antes de tocar la tierra. La magia que aquí se revela no es del tipo que brilla con fuegos artificiales, sino aquella que rompe los velos entre los mundos. Salomón no era un hechicero de feria, era un hombre elegido y su poder venía de Dios. Por eso la clavícula de Salomón comienza con una advertencia. Ningún hombre impuro, mentiroso o arrogante puede manipular los nombres santos sin sufrir las consecuencias. ¿Y qué es el arte sagrado de la magia? Es el lenguaje secreto entre el alma del mago y las inteligencias invisibles que rigen el cosmos. Son jerarquías, órdenes, fuerzas celestes y subterráneas. Cada planeta, cada día, cada hora tiene un ángel que lo custodia y un espíritu que lo desafía. La magia salomónica no es improvisación, es una liturgia. Una ciencia oculta que obedece a las leyes precisas, la fase lunar adecuada, el incienso correcto, la hora planetaria exacta y sobre todo el estado espiritual del mago. Por eso, antes de comenzar cualquier operación mágica, el iniciado debe purificarse durante días, evitar el contacto impuro, guardar silencio y dormir con salmos bajo la almohada. Debe preparar su mente como se prepara un altar, sin odio, sin miedo, sin distracción. Porque cuando el círculo se dibuja, cuando el cuchillo toca la tierra, cuando los nombres santos son pronunciados, las fuerzas responden y no hay marcha atrás. El arte sagrado de la magia no es para conseguir amor ni para dañar enemigos, es para ver, para oír, para comprender lo que está detrás del velo y para servir a la voluntad divina en silencio. El mago es un puente, una antorcha que no brilla por vanidad, sino por deber. Quien olvida eso será olvidado por la luz. Prepárate. En el siguiente capítulo conocerás las herramientas sagradas y cómo consagrarlas para abrir el libro del cielo, sin ser consumido por su fuego. Capítulo 2. Herramientas y consagración. Ningún guerrero entra al campo sin su espada, ningún sacerdote sube al altar sin su vestidura, y ningún mago se enfrenta al misterio sin sus herramientas sagradas. La clavícula de Salomón nos enseña que cada objeto utilizado
en la magia ceremonial debe ser consagrado, purificado y cargado con intención divina, porque no son simples instrumentos, son llaves, son sellos, son extensiones del alma del mago. El atame, el cuchillo negro, no está hecho para herir, sino para trazar los límites invisibles del círculo. Con él se dibuja en el aire lo que no puede verse, la frontera entre el mundo de los vivos y los otros. La vara del poder, hecha de madera, de almendro, fresno o avellano, debe ser cortada en la hora planetaria adecuada y marcada con nombres sagrados. Con ella, el mago señala, invoca y ordena. El pentáculo de Salomón, símbolo de unidad entre lo celestial y lo terrenal, es el escudo del mago, grabado en oro, plata o pergamino virgen. Debe contener los sellos planetarios, nombres angélicos y fórmulas divinas. Cada planeta tiene su propio sello y cada sello su propia hora. Pero no basta con tener las herramientas, deben ser consagradas. Para ello, el mago se baña en agua bendita, enciende inciensos de mirra, olivano y benjuí y recita salmos durante 3 días. Después, bajo un cielo estrellado, traza el círculo con sal o yeso virgen y dentro del círculo eleva una oración. Señor de los ejércitos, purifica este cuchillo, santifica esta vara, protege este pentáculo y todo instrumento que yo toque sirva siempre para tu luz. La consagración es un pacto, una entrega, una renuncia al ego. Sin ella, el mago se convierte en ilusionista y su destino en ruina. Con herramientas consagradas, el círculo se convierte en templo, el aire se llena de nombres antiguos y los espíritus empiezan a escuchar. En el próximo capítulo entraremos al corazón del ritual y aprenderemos a invocar lo invisible a través de los nombres secretos del cielo. Prepárate, porque cuando el mago habla, el universo responde. Capítulo 3. Invocaciones celestiales y evocaciones. Hay palabras que no son solo sonido, sino llave. Hay nombres que, cuando se pronuncian con pureza y temor reverente, abren puertas entre los mundos. Este es el arte de la invocación celestial y la peligrosa práctica de la evocación. Invocar es llamar a la presencia, no por capricho, sino por alianza. Desde los cielos más altos descendieron nombres entregados al hombre sabio, nombres de ángeles, inteligencias puras, custodios de los secretos del firmamento. Metatrón, Anael, Uriel, Rafael, Casiel. Cada uno rige un planeta, una virtud, un misterio. Para invocar, el mago se prepara con precisión milimétrica, elige la hora planetaria, el día correcto, y traza en el suelo el círculo triple. Uno para proteger, otro para contener y el último para sellar la operación. Dentro del círculo, encendido el incienso, el mago eleva su vara y recita: Oh, tú, Espíritu del cielo, yo te llamo no por orgullo, sino por servicio. Manifiéstate bajo el signo sagrado de Él y habla la verdad que te ha sido confiada. Pero hay otra práctica, más temida, más peligrosa, la evocación. Aquí, el mago no llama a los ángeles, sino a los espíritus del umbral, entidades del mundo inferior, a menudo hostiles, que deben ser obligadas a manifestarse bajo el nombre de Dios o llamado Él. Para ello se emplean los sellos de Salomón, los nombres de poder y sobre todo el pentáculo del dominio. Evocar sin fe, sin pureza, sin control, es abrir una jaula que no se puede cerrar. Los grimorios advierten: el espíritu evocará tus miedos y se alimentará de tu duda. Por eso el círculo debe estar sellado, la mente afilada, el corazón en paz, porque si hay grieta, el espíritu no obedecerá y el alma del mago será arrastrada a la oscuridad.
Invocar es hablar al cielo, evocar es ordenar al abismo, y ambos requieren lo mismo, una voluntad indoblegable, un corazón puro y un alma alineada con la voluntad superior. En el próximo capítulo aprenderás a descifrar los sellos secretos de los espíritus y a protegerte del engaño de los falsos mensajeros. Capítulo 4. Sellos, engaños y protección espiritual. Cada espíritu, cada fuerza celeste o infernal tiene un sello, una figura sagrada, una geometría viva que actúa como firma, como contrato, como contraseña. Los sellos revelados al rey Salomón por el arcángel Metatrón no son solo símbolos, son mapas, llaves de resonancia, inscritos con precisión matemática y energía espiritual. Pueden atraer o contener a entidades invisibles. Pero en el mundo espiritual está todo lleno a veces de engaño. No todo lo que brilla es divino, ni todo lo oscuro es maligno. El verdadero mago debe aprender a discernir las vibraciones. Algunos espíritus se presentan como ángeles, hablan con dulzura, pero sus palabras siembran duda, desorden, soberbia. Otros, más sobrios, advierten, protegen y muestran la verdad, aunque incomode. Salomón dejó advertencias, incluso con el anillo sagrado en su mano, fue tentado, fue engañado, y su caída empezó cuando confió en sí mismo más que en la luz. Para protegerse, el mago traza un círculo con los nombres inefables: Yod-Hevah-Het, Eheye, El Shaddai, Sabaoth. Quema incienso de pureza, mirra, olivano y sangre de drago, y lleva sobre su pecho el pentáculo de protección, donde los sellos de los 7 planetas forman un escudo espiritual. Oh tú, que habitas en los cielos más altos y cuya voz sacude los abismos, cubre mi espíritu con tu manto. No permitas que el falso mensajero entre en mi templo. Sin protección espiritual, todo poder se convierte en ruina. Quien no domina sus pasiones será dominado por entidades que saben hablarle a sus sombras. En el próximo capítulo desvelaremos los secretos del anillo de Salomón, el arte de encerrar espíritus y el pacto silencioso que debe hacer aquel que busca poder sin perder el alma. Capítulo 5. El anillo y la prisión de espíritus. Dicen que el anillo fue forjado en el fuego del cielo, no por manos humanas, sino por voluntad divina. Un círculo de poder grabado con los 72 nombres sagrados de Dios, cada uno una vibración pura, cada uno una espada de luz invisible. Este es el anillo de Salomón, instrumento de dominio espiritual y llave de la prisión eterna. Con este anillo, Salomón no solo habló con los ángeles, sino que ordenó a los demonios, no por orgullo, sino por mandato divino. Se cuenta que encerró a 72 espíritus rebeldes en vasijas selladas con plomo, marcadas con los nombres de Dios, y escondidas en cavernas que aún hoy permanecen ocultas en las entrañas de la tierra. El anillo no concede deseos ni poder material. Su verdadera función es imponer orden espiritual en el caos de los planos inferiores. Pero hay una advertencia, una que incluso el rey ignoró. El anillo obedece solo a quien obedece primero al Creador. Si se usa con ego, con ira, con lujuria, el sello se rompe y los espíritus liberados no solo regresan con venganza. Salomón cayó porque olvidó el peso de su responsabilidad. El anillo desapareció. Según algunos, lo robó un demonio disfrazado. Según otros, fue devuelto al cielo, a la espera de un nuevo guardián, con alma pura y corazón sin codicia. En el próximo capítulo entraremos en los rituales prohibidos, los conjuros más ocultos del Grimorio, y hablaremos del pacto silencioso entre el hombre y el abismo. Capítulo 6. Rituales prohibidos y pactos con el abismo. Hay páginas que no deben leerse, nombres que no deben pronunciarse y rituales que, una vez comenzados, jamás pueden deshacerse. Este es el dominio de los rituales prohibidos, donde el alma se pone en juego y el abismo responde.
Las versiones más antiguas de la clavícula, Salomón describe con temor aquellos conjuros que le fueron entregados no por ángeles, sino por entidades del fuego y la sombra. Rituales sellados con sangre, perfumes infernales y pactos escritos en el idioma perdido de los vigilantes caídos. Uno de estos rituales, jamás reproducido por completo, consiste en el despertar del guardián interior, una entidad invisible que habita la sombra del alma. Despertarla puede traer sabiduría o locura irreversible. El ritual exige noche sin luna, tinta hecha con bilis de lobo, un espejo sin reflejo y el nombre secreto del operador, escrito en una lengua muerta. Pero lo más temido no es el ritual, sino el pacto. Quien firma un pacto con el abismo no siempre lo hace con su sangre, sino con su voluntad. Cada deseo concedido lleva un precio, y ese precio no siempre se paga en esta vida. Algunos lo llaman contrato mágico, otros alianza astral, pero en verdad es una cadena invisible, atada al alma, que solo puede romperse con sacrificio, redención o destrucción. En la magia verdadera no hay atajos. Quien baja al abismo sin ser llamado será tragado por él, y quien invoque lo prohibido por codicia, venganza o lujuria, verá cómo su reflejo se deforma hasta olvidar quién fue. En el próximo capítulo revelaré los nombres y funciones de los 72 espíritus, la jerarquía secreta de los demonios bajo el dominio de Salomón y cómo fueron utilizados para construir templos, portales y laberintos interdimensionales. Capítulo 7. Los 72 espíritus y la jerarquía oculta. Bajo el mandato del anillo sagrado, Salomón convocó a 72 entidades, cada una con un nombre, una función y un secreto. No eran simples demonios, sino inteligencias antiguas, fuerzas del orden y del caos, que habían sido desterradas tras la rebelión de los vigilantes. Estos espíritus fueron organizados en jerarquía, como un ejército dividido por rango y poder. Reyes, que dominan regiones enteras del plano astral. Duques, que custodian saberes alquímicos. Príncipes, expertos en tentación y guerra. Marqueses y condes, que abren portales hacia lo invisible. Y caballeros oscuros, encargados de servir a los magos, si se les invoca correctamente. Entre ellos destacan Baal, rey del este, que otorga invisibilidad. Paimón, maestro del conocimiento antiguo, con voz de trueno y mirada de estrella negra. Asmodeo, señor de la lujuria y el juicio oculto. Buer, que revela secretos medicinales. Astarot, que sopla verdades prohibidas desde el pasado. Cada espíritu tiene un sello, una figura grabada en tinta negra sobre pergamino virgen. Este sello no solo invoca, sintoniza. Es una antena hacia ese plano específico, una llave que abre y que también puede condenar. Salomón los encerró en vasijas marcadas con estos sellos. Los usó para construir templos, mover piedras imposibles y revelar secretos del cielo y del infierno, pero nunca los liberó del todo. Sus nombres, sellos y descripciones fueron copiados por generaciones de ocultistas, pero solo unos pocos lograron invocarlos sin ser destruidos por su propia ignorancia. La jerarquía existe por una razón, porque el caos, cuando se organiza, se vuelve más peligroso. Y aquel que invoque sin entender, sin estar limpio, sin intención pura, será devorado por la misma entidad que intenta controlar. En el otro capítulo descenderemos a las cavernas subterráneas donde aún se rumorea que duermen los espíritus sellados. Y hablaremos del templo oculto de Salomón, una construcción no física, sino interdimensional. Capítulo 8. El templo oculto y las vasijas de piedra. No todo el templo se construye con piedra y madera. Algunos existen en planos que no se ven. Algunos en niveles vibracionales donde el alma se pierde o despierta. Este es el templo oculto de Salomón.
la verdadera morada de sabiduría sellada, donde se guardan las vasijas de piedra que contienen a los 72 espíritus. Las leyendas dicen que cuando Salomón terminó su obra física, recibió una visión. No era un edificio, sino una estructura interdimensional ubicada más allá del tiempo lineal, un espacio sagrado al que solo se accede a través del viaje astral puro o con el uso de claves mágicas vibracionales. El templo está custodiado por entidades sin rostro, guardianes que no piensan, no sienten, solo observan y juzgan. Las vasijas de piedra, repartidas en cámaras secretas, están selladas con plomo, marcadas con nombres de Dios en caligrafía de fuego. Cada una vibra con una frecuencia única y acercarse sin la preparación adecuada puede romper la mente. El templo no es solamente un lugar de prisión, también es un centro de poder. Allí, Salomón aprendió a desdoblar su alma, a consultar los planos superiores y a escuchar la voz directa del Creador. Pero el precio fue alto y su alma quedó dividida entre la sabiduría divina y la oscuridad de los secretos que jamás debieron revelarse. Algunos magos modernos aseguran haber accedido a una copia del templo en sus sueños lúcidos, a través de rituales de silencio, ayuno y vibración sonora, pero pocos regresan con la mente intacta. El templo me habló, no con palabras, sino con símbolos. Me ofreció el conocimiento y me pidió a cambio mi reflejo, dijo uno de esos magos. En el siguiente capítulo exploraremos la clave secreta que conecta al anillo de Salomón, los espíritus y el templo invisible, el libro de la palabra no escrita, un grimorio vivo cuyas páginas no solo se leen, sino que se recuerdan desde el alma. Capítulo 9. La espada, el pentáculo y el círculo de Dios. Antes de invocar, antes de sellar, antes de siquiera hablar el nombre de una entidad, el mago debe estar armado no con violencia, sino con símbolos vivientes. 3 herramientas definen la autoridad del verdadero iniciado: la espada, el pentáculo y el círculo de Dios. La espada del verbo. No es una espada común, está forjado bajo la luna creciente, templada con oraciones y ungida con aceites sagrados. En su hoja se graba el nombre inefable, a veces en hebreo antiguo, otras en caracteres celestiales. No corta materia, sino que divide planos, rompe la ilusión y traza el límite entre lo humano y lo invisible. El pentáculo del reino. El pentáculo, hecho de oro o plomo, es un sello en forma de estrella o círculo cruzado, con inscripciones que varían según la entidad a convocar. Es el escudo del alma, el talismán que emite luz espiritual. Sin él, el mago es carne desnuda ante bestias que no entienden de piedad. Debe estar purificado, consagrado con sal, incienso y oración prolongada, y llevar el nombre de los arcángeles protectores alrededor de su contorno. El círculo de Dios. El círculo es la puerta y el escudo. Debe ser dibujado con tiza consagrada, carbón de olivo o sangre de cordero, si el rito lo exige. Dentro del círculo, el mago se convierte en un reflejo del trono divino, y ninguna entidad puede tocarlo, a menos que él rompa la pureza del ritual. En los bordes del círculo se inscriben los nombres sagrados: Adonai, Tetragramatón, Elohim, y los signos de los planetas regentes. Romper el círculo es abrir una grieta, y muchas almas fueron devoradas por su propia arrogancia al salir antes de tiempo. Estas herramientas no son objetos, son símbolos del alma preparada, sin fe, sin intención pura, sin limpieza interna. Ni la espada más brillante, ni el pentáculo más perfecto, ni el círculo más geométrico podrán protegerte. En el próximo capítulo vamos a explorar la magia planetaria, las fuerzas de Saturno, Júpiter, Venus y Marte, y cómo influyen en los ritos, las emociones y los destinos sellados en la noche. Capítulo 10. La magia planetaria y las horas ocultas. Antes de que existieran calendarios,
Antes de que la ciencia nombrara las órbitas, los sabios del espíritu ya sabían que cada planeta tenía un alma, una influencia, una ley invisible, y que su fuerza podía ser invocada o temida, dependiendo del día, la hora y la intención. Así nació la magia planetaria, el arte de usar los cielos para transformar la tierra y el alma. Saturno, el señor del tiempo y del karma. Negro, lento, implacable. Saturno no da, pero enseña. Rige las pruebas, los cierres, los castigos justos. Es usado en rituales de exorcismo sellado y ataduras, pero también para romper ciclos viejos y limpiar lo que nunca sanó. Sus horas son las más peligrosas y sabias, y quien lo invoca sin estar preparado cae bajo el peso de su propio pasado. Júpiter, el trono celestial. Júpiter es expansión, gloria, poder espiritual. Rige los pactos positivos, la abundancia, los decretos divinos. En su hora se invoca para lograr protección celestial, autoridad espiritual y justicia divina. Muchos de los sellos de Salomón están consagrados con su energía, porque eleva la voz del mago hasta los oídos de los ángeles. Marte, la espada ardiente. Marte no perdona, es guerra, confrontación, rompimiento, pero también es el fuego interno del iniciado, la fuerza que le permite enfrentar entidades oscuras y no temblar. Sus horas se usan con extrema precaución en rituales de corte, defensa y conquista mágica. Marte escucha, pero siempre cobra. Venus, el velo de los deseos. Venus es atracción, arte, amor y unión, pero también es trampa, ilusión y deseo. Se utiliza para rituales de seducción, reconciliación, armonía y belleza, pero cuidado. Cuando el amor se mezcla con la magia, la línea entre encantamiento y esclavitud del alma es muy delgada. Sol, el corazón del verbo. El sol es claridad, bendición, liderazgo. Representa el yo superior, el alma iluminada. En su hora los rituales de sanación, coronación espiritual y limpieza energética alcanzan su mayor poder. Es la hora del verbo puro, del decreto sin sombra. La luna, la madre del umbral. La luna rige lo oculto, lo emocional, los portales oníricos. Es guía para la clarividencia, la intuición y los sueños lúcidos. También es el velo entre mundos, y cuando la luna está oscura, las puertas se abren para cosas que no siempre desean ser vistas. La hora mágica. Cada día y cada hora están dominados por un planeta. El mago que conoce el reloj oculto del universo sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo invocar, porque lanzar un hechizo fuera de la hora correcta es como gritar en un idioma que nadie escucha. En el próximo capítulo descenderemos hacia el límite del humano. Conocerán a los ángeles del trono y a los guardianes del abismo, las dos fuerzas eternas que vigilan cada acto mágico y cada alma temeraria. Capítulo 11. Los ángeles del trono y los guardianes del abismo. No estás solo cuando invocas, nunca lo estuviste. En cada rito, en cada palabra que vibra en lo invisible, hay dos presencias que observan desde los extremos del reino. Los ángeles del trono y los guardianes del abismo, dos potencias eternas, dos reflejos de tu propia alma. Los ángeles del trono son los emisarios directos del Altísimo, no son dulces ni suaves, son columnas de fuego, de juicio y de verdad. Metatrón es el escriba del cielo, guarda los nombres verdaderos y solo los revela a quien ha trascendido el ego. Sandalfón, el tejedor del verbo, traduce las oraciones humanas y las convierte en decretos cósmicos. Anael, Zadkiel, Raziel, cada uno custodia un aspecto de la sabiduría divina y solo se presentan ante el mago que ha limpiado su intención y sellado su alma con humildad. Ellos no sirven al ritual, sirven al propósito oculto tras el ritual. Los guardianes del abismo viven en los límites, donde termina la razón y comienza el caos. Son antiguos, más antiguos que la palabra,
y no distinguen entre el bien y el mal, solo entre fuerza real y debilidad disfrazada. Cuando un mago rompe un voto, usa el conocimiento para dañar, o invoca sin preparación, ellos responden. No con venganza, sino con equilibrio. Ellos son el precio del conocimiento mal usado. Y muchos los han confundido con demonios, pero no lo son. Son los jueces del espejo. Reflejan exactamente lo que el alma guarda. Todo acto mágico es registrado, todo decreto, toda invocación, todo pacto. Y en el silencio de lo invisible, los ángeles del trono y los guardianes del abismo se reúnen como testigos. Si tu corazón es puro, los ángeles abrirán el cielo. Si tu intención está manchada, el abismo te reclamará lentamente. Esta es la ley suprema que ni Salomón pudo quebrantar. Invocar no es un juego, es llamar la atención de fuerzas que existen más allá del tiempo. Ellos vendrán, pero no vendrán por lo que dices, sino por lo que eres. En el siguiente capítulo vamos a explorar el secreto de los sellos sagrados, cómo se crean, cómo se activan y por qué algunos fueron escondidos para evitar que el mundo ardiera otra vez. Capítulo 12. Los sellos sagrados y los secretos del fuego invisible. No son dibujos, no son símbolos, son sellos sagrados, son puertas codificadas. Sellos que atan, liberan, protegen o encadenan. Nacieron del fuego invisible, la sustancia espiritual que arde sin consumir, que solo el iniciado verdadero puede tocar sin arder por dentro. ¿Qué es un sello sagrado? Un sello es una escritura no verbal, un lenguaje ancestral que habla al alma y que los espíritus reconocen como mandamiento. Cada línea, cada círculo, cada letra hebrea o símbolo alquímico es un contrato oculto. Un sello mal trazado, una línea fuera de su lugar, y el efecto puede ser catastrófico. Porque el sello llama y lo que responde no siempre perdona errores. La escritura de los sellos. Muchos sellos están basados en los nombres de Dios, en permutaciones del tetragramatón, en combinaciones numéricas derivadas de la cábala. Algunos usan el alfabeto celestial, otros el angelical o el llamado idioma de las esferas. Los verdaderos sellos no se copian, se revelan. Cuando el iniciado medita profundamente, el sello aparece en su visión interior, como un fuego blanco grabado en el éter. El fuego invisible. El fuego invisible es el aliento divino, es lo que Dios usó para crear, lo que los ángeles usan para escribir y lo que los demonios temen. Cuando un sello es activado con intención pura, ese fuego lo recorre y la realidad responde. Muchos de los sellos atribuidos a Salomón fueron grabados en oro, plata y obsidiana y ocultados en cámaras secretas, porque eran tan potentes que un uso indebido podía abrir grietas entre dimensiones. Sellos de protección, dominio y apertura. Hay sellos que protegen al alma contra ataques psíquicos, otros que otorgan dominio sobre entidades específicas, y unos pocos, llamados sellos de apertura, que permiten cruzar al plano astral sin perder el hilo del regreso. Estos últimos fueron celosamente custodiados por los herederos del templo, y se dice que uno de ellos fue destruido por los ángeles, porque su poder era demasiado para la humanidad. Advertencia final. No todo sello es sagrado. Muchos falsos sellos circulan entre aprendices ambiciosos, copiados sin alma, activados sin permiso. Y cada sello falso abre una puerta sin guardián. El mago sabio no colecciona sellos, crea el suyo, recibe el suyo, y lo usa solo cuando la voluntad divina lo aprueba. En el siguiente capítulo vamos a hablar de los círculos de invocación, cómo se trazan, qué entidades pueden cruzarlos y por qué el error de 1 centímetro puede decidir entre la iluminación o la posesión. Capítulo 13. Los círculos de invocación y la geometría del alma. No se invoca desde cualquier lugar, ni se invoca desde cualquier forma. El círculo de invocación es más que un límite, es un sello geométrico del alma. Todo ser espiritual reconoce el trazo perfecto. Todo espíritu teme al símbolo bien construido.
porque el círculo es juramento, una promesa de equilibrio entre dos mundos. La geometría como puente espiritual. En el universo la geometría es sagrada, cada línea, cada ángulo resuena con fuerzas invisibles. El círculo representa la totalidad, la unidad divina, el tiempo eterno. Dentro del círculo, el mago no solo se protege su cuerpo, también su vibración. Cualquier interrupción en su forma, por muy mínima que sea, puede ser una falla cuántica que permita que entidades entren pero no salgan. Elementos que componen un círculo real. El círculo eficaz no se improvisa, contiene el nombre de Dios en sus múltiples formas, nombres angélicos, guardianes en los puntos cardinales, Uriel, Rafael, Gabriel, Michael. Sellos menores como el pentagrama, el hexagrama y el sello de Salomón. Las palabras de poder llamadas barrier words que actúan como cerraduras vibracionales. A veces se colocan elementos físicos, sal consagrada, carbón vegetal, mercurio simbólico o incluso sangre ritual como ofrenda de verdad. Pero recuerda, la intención es el cincel de lo invisible. Invocación versus evocación. En la magia no todo es invocar, también existe la evocación, un arte más sutil y más peligroso. Invocar es atraer una fuerza dentro de ti. Evocar es manifestarla fuera de ti, dentro del círculo. Por eso el círculo es tu escudo, pero también puede ser tu celda. Si lo cruzas sin permiso, si abres la puerta sin el canto adecuado, es totalmente peligroso. Errores fatales. Hubo quienes intentaron trazar círculos sin conocimiento, usaron tinta en vez de sangre, trazaron con prisa, o usaron nombres que no comprendían, y los espíritus no respondieron con ira, sino con verdad, porque el plano espiritual no perdona la ignorancia, solo responde a la vibración real del alma. Si invocas desde el ego, el círculo se rompe desde adentro. El círculo no es una barrera, es un espejo, y lo que pongas dentro te revelará quién eres en realidad. Capítulo 14. Los 72 espíritus y el lenguaje que abre portales. El libro de los 72 espíritus es la clave para atravesar las puertas selladas del alma. No son demonios, no son ángeles, son entidades, fuerzas arquetípicas que viven fuera del tiempo y del espacio. Salomón las conocía por nombre, y en sus labios esos nombres no eran solo letras, eran llaves. El lenguaje secreto. El lenguaje de estos espíritus no es hablado, es vibración pura, resonancia que atraviesa dimensiones. Cada uno de los 72 espíritus tiene su propio sonido, su propio eco, que agita las frecuencias cósmicas. Los nombres en su forma más pura son impronunciables para el oído humano, porque cuando se pronuncian desatan la realidad misma. Pero el mago sabio sabe que un nombre correcto es mucho más que una simple palabra, es un puente a otra realidad. Los 72 espíritus de Salomón. Cada uno de estos espíritus tiene un propósito y con cada invocación se le da poder para influir en los planos materiales y espirituales. Agares. Puede otorgar sabiduría sobre las aguas. Marvas. Sana enfermedades, pero también puede destruir cuerpos y mentes si se invoca incorrectamente. Buer. Puede revelarte los secretos del alma. Y Asmodai es el guardián de los deseos oscuros, un espíritu de destrucción y renovación. Cada uno posee un dominio y solo cuando se conocen los límites puedes negociar con ellos. Sin entender el lenguaje de cada uno, invocar a estos espíritus es un juego peligroso. Los espíritus como puente. No invocas solo un nombre, invocas una puerta. Cuando el mago llama, el espíritu viene a través del portal que has abierto en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Es un intercambio. Cada invocación te cambia. Si no comprendes lo que pides, el espíritu responderá en su propio lenguaje. Capítulo 15. El secreto de los pactos y las alianzas. Todo pacto tiene un precio.
todo acuerdo una cláusula oculta. Cuando Salomón invocaba a los 72 espíritus, no solo buscaba poder o sabiduría, él forjaba alianzas. Las alianzas no son solo promesas, son vínculos que unen mundos, son contratos, no solo con entidades, sino con las leyes cósmicas. El pacto, un acto de transformación. Cuando invocas a un espíritu, no solo pides su poder, te ofreces a ti mismo, tu alma, tu energía, tu voluntad se convierte en parte del trato. Un pacto no se firma con papel ni tinta, se sella con sangre y vibración, con la voluntad humana, la cual nunca puede ser subestimada. Este es el secreto del pacto. La intención pura es el único medio para proteger tu alma cuando te enfrentas a las fuerzas invisibles. El precio del pacto. A menudo el precio es lo que menos se entiende. Cuando invocas, tomas, y lo que tomas debe ser devuelto. Un pacto no es una negociación, es un intercambio, almas, secretos, energía. Algunos pactos requieren sacrificios, no siempre de sangre, sino de verdad, de la verdadera esencia de tu ser. El espíritu guardián, el custodio del pacto. Todo pacto tiene su guardián, un espíritu encargado de velar por el acuerdo, pero el guardián no es siempre fiel. A menudo lo que parece un pacto seguro se transforma en una cadena invisible cuando el espíritu exige más, y el precio nunca es pequeño. El guardián te recuerda tu deuda, tu límite. Nunca olvides que el pacto, una vez sellado, se convierte en tu sombra. Las alianzas cósmicas y sus consecuencias. Pero no todo pacto es oscuro. Existen las alianzas que elevan, alianzas con espíritus de luz que protegen y que enseñan la sabiduría ancestral. Es aquí donde Salomón, el rey sabio, era distinto. No solamente llamaba a los espíritus oscuros, él formaba alianzas con fuerzas cósmicas, aquellos que transitaban en la luz. A través de la invocación correcta, la alineación perfecta de las estrellas, el alma de un mago puede ascender, elevarse más allá de los confines del ser humano. Pero cuidado, porque en el terreno del pacto todo equilibrio es frágil. Ahora, el mago debe aprender a mantener el equilibrio, a negociar con las fuerzas que invoca, porque cada pacto tiene una consecuencia y no todas las consecuencias son inmediatas. Algunas laten en el tiempo, esperando el momento perfecto para cobrar su precio. Capítulo 16. La ascensión del mago, el último secreto de Salomón. El último secreto no se revela en palabras, no se transmite por libros ni símbolos. La ascensión del mago es un acto silencioso, más allá de la comprensión humana. Salomón, el rey de la sabiduría y de la magia, conocía el secreto final, que el poder no es lo que te eleva, sino lo que trasciendes. El último despertar. El verdadero mago no busca dominar el mundo, sino comprenderlo en su esencia más pura. Porque la magia no está en los hechizos ni en los rituales, está en el universo mismo. El mago que asciende es aquel que ha dejado ir la ilusión de control, el que ha renunciado a las ataduras materiales y ha entendido que su alma es eterna, es más allá del cuerpo. La ascensión no se trata de obtener más poder. El mago ya ha recorrido todo el círculo, desde la oscuridad de la invocación hasta la luz de la sabiduría absoluta. Cada círculo, cada invocación, era un paso hacia este último entendimiento. El círculo de Salomón no es solo un símbolo, es una trayectoria hacia la unidad. Liberación y trascendencia. El último paso es sencillo, pero complejo. Liberarse. Liberarse de todos los pactos, de todas las promesas, liberarse del ego, de la ilusión. El mago ya no necesita de la magia externa, porque la magia es él. La luz y la oscuridad son una misma cosa, y al comprenderlo, el mago alcanza el estado de trascendencia. Cuando el mago trasciende, no se destruye, se transforma. El alma se convierte en energía pura, fluyendo hacia el universo infinito. Este es el último secreto. La magia no es para poseer,
sino para hacer. Y así Salomón ascendió. No se fue, no desapareció, se unió al todo. Él se convirtió en la frecuencia universal, un eco que sigue resonando en cada invocación, en cada búsqueda de sabiduría. Este es el fin de la búsqueda, el retorno al origen, la unión con la esencia. Muchísimas gracias. Yo soy Felipe Viedma. Recuerden que la magia no muere, siempre se transforma y tú, como el mago, siempre tienes el poder de trascender.